¿Qué es? Causas, síntomas, prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos. Otros datos. ¿Qué es? El fenómeno de Raynaud consiste en el cambio de coloración de las partes más distales del cuerpo, las más alejadas, habitualmente los dedos de las manos o los pies, secundarias a la falta de riego sanguíneo, explica Patricia Carreira, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y reumatóloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. El nombre de Raynaud procede de Maurice Raynaud, quien en 1892 describió a un grupo de pacientes que tenían ataques isquémicos transitorios, localizados en las extremidades, causados por el frío o el estrés. Este fenómeno puede aparecer en muchas enfermedades, las más frecuentes las enfermedades autoinmunes sistémicas, muy especialmente la esclerodermia, informa la experta en reumatología. En estos casos se llama fenómeno de Raynaud secundario. Cuando el fenómeno aparece de forma aislada, y no se asocia a ninguna otra enfermedad, se denomina fenómeno de Raynaud primario, y también síndrome o enfermedad de Raynaud, detalla. Como indica Juan Muñoz Ortego, reumatólogo del Centro Médico Tecnon, es normal que ante la exposición al frío nos disminuya la circulación sanguínea distal, pero en este fenómeno, la sensibilidad a los pequeños cambios de temperatura es tal que se puede producir un ataque en situaciones tan normales como estar en una habitación con aire acondicionado. Causas. Se produce por una contracción excesiva de los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los dedos, que se llaman arteriolas, en respuesta al frío y también, en ocasiones, aparece como respuesta al estrés, explica Carreira. En ocasiones, apunta la especialista de la SER, esta contracción exagerada es secundaria a las alteraciones autoinmunes que aparecen en las enfermedades autoinmunes sistémicas, también llamadas enfermedades del tejido conectivo. En general el fenómeno de Raynaud se desencadena por el frío y también puede provocarlo el estrés, señala la reumatóloga. Un factor de riesgo muy importante es el tabaco, ya que la nicotina produce vasoconstricción de las arteriolas que llevan la sangre a los dedos. A veces, el Raynaud puede aparecer en relación con medicamentos que producen vasoconstricción en las arterias, entre los que se encuentran los ergotamínicos, que se utilizan en el tratamiento de la migraña, y los betabloqueantes, que se utilizan como hipotensores, o para algunas alteraciones cardíacas. También se ha descrito la aparición de Raynaud en personas que trabajan con máquinas vibradoras, como martillos neumáticos y similares, señala la experta. Síntomas. Es relativamente fácil identificar este fenómeno, si los dedos cambian de color con la exposición al frío, especialmente si se quedan pálidos, con una sensación de hormigueo o acorchamiento, debemos sospechar un fenómeno de Raynaud, indica Carreira. Así, añade, lo más frecuente es que los dedos se pongan, en primer lugar pálidos, fase isquémica o de falta de riego, luego morados o azules, fase cianótica, y finalmente rojos, fase de reperfusión. Según explica Muñoz Ortego, como en las manos y en los pies, normalmente los vasos son pequeños, el cierre del vaso, vasoespasmo, hace muy difícil la llegada de sangre a estas zonas y la oxigenación de la piel, de ahí el cambio de coloración y posterior dolor en las extremidades. Prevención. Según los expertos, no hay una forma de prevenir completamente el Raynaud. Aunque es cierto que se pueden adoptar medidas como la protección del frío, evitar los cambios bruscos de temperatura, eliminar el tabaco y evitar el estrés, informa la experta de la SER. Tipos. Existe el Raynaud primario, no asociado a ninguna enfermedad, y el secundario, asociado a enfermedades autoinmunes sistémicas, explica Carreira. Clínicamente son muy similares, aunque existen algunas diferencias. El Raynaud primario suele aparecer desde la infancia o la adolescencia, mientras que el secundario aparece de forma más o menos brusca en la edad adulta, se asocia a otros síntomas, y suele ser más grave, ya que muchas veces se acompaña de formación de úlceras muy dolorosas en los pulpejos de los dedos. Tal y como recogen los autores del documento Síndrome de Raynaud, etiología y manejo, recogido en la revista Reumatología Clínica y entre los que se encuentra Carreira,
Con frecuencia, esta enfermedad se asocia a enfermedades reumáticas y aparece en más del 90% de los pacientes con esclerosis sistémica. Además, según los autores, también pueden aparecer en pacientes con otras patologías como el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis o polimiositis y artritis reumatoide. Diagnóstico. Para hacer un correcto diagnóstico del fenómeno de Raynaud puede ser suficiente una adecuada entrevista con el paciente con respuesta positiva a las siguientes preguntas. ¿Sus dedos son especialmente sensibles al frío? ¿Cambian de color cuando se exponen al frío? ¿Se vuelven blancos o azules? En opinión de los autores del documento antes mencionado, no suelen ser necesarias pruebas de provocación ni técnicas complicadas para su diagnóstico. Lo que sí puede ser necesario para su estudio, según Carreira, es una historia clínica detallada y un examen físico completo, una capilaroscopia, una prueba inocua, no dolorosa, que consiste en visualizar los capilares de la cutícula de las uñas. En el Raynaud secundario a enfermedades autoinmunes sistémicas como la esclerodermia, los capilares tienen alteraciones características, que apoyan el diagnóstico. Por el contrario, en el Raynaud primario los capilares son normales. Un análisis completo que incluya la determinación de anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos son característicos de las enfermedades autoinmunes sistémicas, y, aunque no nos dan nunca un diagnóstico de certeza, sí apoyan el diagnóstico de Raynaud secundario. Una historia clínica detallada y un examen físico completo. Una capilaroscopia, una prueba inocua, no dolorosa, que consiste en visualizar los capilares de la cutícula de las uñas. En el Raynaud secundario a enfermedades autoinmunes sistémicas como la esclerodermia los capilares tienen alteraciones características, que apoyan el diagnóstico. Por el contrario, en el Raynaud primario los capilares son normales. Un análisis completo que incluya la determinación de anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos son característicos de las enfermedades autoinmunes sistémicas, y, aunque no nos dan nunca un diagnóstico de certeza, sí apoyan el diagnóstico de Raynaud secundario. Si estas pruebas son negativas, es probable que se trate de un fenómeno de Raynaud primario. Si por el contrario, la capilaroscopia es patológica y los anticuerpos son positivos, es muy probable que el paciente presente una enfermedad sistémica, por lo que se deberá hacer un estudio y un seguimiento adecuados. Tratamientos. El fenómeno de Raynaud no tiene curación. El mejor tratamiento es protegerse del frío, evitar el estrés y eliminar el tabaco, señala Carreira. Además, también es recomendable evitar el uso de fármacos o sustancias que puedan producir vasoconstricción, como los bloqueadores beta, el interferón, los agonistas serotoninérgicos, los alcaloides, la cocaína, la cafeína o la nicotina, tal y como apuntan los autores del documento Síndrome de Raynaud, etiología y manejo. Además de esto, es posible paliar los efectos del Raynaud, con medicamentos que producen dilatación en las arteriolas que llevan la sangre a los dedos, llamados vasodilatadores, señala. Así, los más frecuentes son los bloqueantes de los canales del calcio, como nifedipino o amlodipino. Estos vasodilatadores pueden mejorar el Raynaud, aunque raramente lo eliminan completamente, lamenta Carreira. El nifedipino es el antagonista del calcio mejor estudiado. Se usa normalmente a dosis de entre 10 y 30 miligramos, 3 veces al día. Es importante saber que pueden tener efectos secundarios no deseables, como la disminución de la tensión arterial, que puede acompañarse de mareo o cefalea. Por eso, según la experta de la SER, el tratamiento debe reservarse para situaciones de mayor gravedad. Por otra parte, como recogen los expertos, las prostaglandinas son ampliamente usadas como tratamiento de segunda línea, principalmente en los casos graves que no responden al tratamiento vasodilatador habitual con antagonistas del calcio. La buena noticia es que el pronóstico del Raynaud primario es bueno, sin mortalidad y con pocas complicaciones, indica Muñoz Ortego. En el caso del secundario, este dependerá de la causa que lo provoca y de la intensidad de la isquemia y de los tratamientos que se apliquen para mejorar el flujo sanguíneo. Otros datos.
El fenómeno de Raynaud primario aparece con cierta frecuencia en mujeres jóvenes, especialmente si son delgadas o han perdido peso de forma importante. Es muy frecuente en las personas que sufren de anorexia nerviosa, informa Carreira. Por otra parte, el secundario aparece en las pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente la esclerodermia, o esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y las miopatías inflamatorias. También puede ser secundario a algunos medicamentos, como los ergotamínicos o los betabloqueantes. ¿Qué es? El fenómeno de Raynaud consiste en el cambio de coloración de las partes más distales del cuerpo, las más alejadas, habitualmente los dedos de las manos o los pies, secundarias a la falta de riego sanguíneo, explica Patricia Carreira, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y reumatóloga en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. El nombre de Raynaud procede de Maurice Raynaud, quien en 1892 describió a un grupo de pacientes que tenían ataques isquémicos transitorios, localizados en las extremidades, causados por el frío o el estrés. Este fenómeno puede aparecer en muchas enfermedades, las más frecuentes las enfermedades autoinmunes sistémicas, muy especialmente la esclerodermia, informa la experta en reumatología. En estos casos se llama fenómeno de Raynaud secundario. Cuando el fenómeno aparece de forma aislada, y no se asocia a ninguna otra enfermedad, se denomina fenómeno de Raynaud primario, y también síndrome o enfermedad de Raynaud, detalla. Como indica Juan Muñoz Ortego, reumatólogo del Centro Médico Tecnon, es normal que ante la exposición al frío nos disminuya la circulación sanguínea distal, pero en este fenómeno, la sensibilidad a los pequeños cambios de temperatura es tal que se puede producir un ataque en situaciones tan normales como estar en una habitación con aire acondicionado. Causas. Se produce por una contracción excesiva de los vasos sanguíneos que llevan la sangre a los dedos, que se llaman arteriolas, en respuesta al frío y también, en ocasiones, aparece como respuesta al estrés, explica Carreira. En ocasiones, apunta la especialista de la SER, esta contracción exagerada es secundaria a las alteraciones autoinmunes que aparecen en las enfermedades autoinmunes sistémicas, también llamadas enfermedades del tejido conectivo. En general el fenómeno de Raynaud se desencadena por el frío y también puede provocarlo el estrés, señala la reumatóloga. Un factor de riesgo muy importante es el tabaco, ya que la nicotina produce vasoconstricción de las arteriolas que llevan la sangre a los dedos. A veces, el Raynaud puede aparecer en relación con medicamentos que producen vasoconstricción en las arterias, entre los que se encuentran los ergotamínicos, que se utilizan en el tratamiento de la migraña, y los betabloqueantes, que se utilizan como hipotensores, o para algunas alteraciones cardíacas. También se ha descrito la aparición de Raynaud en personas que trabajan con máquinas vibradoras, como martillos neumáticos y similares, señala la experta. Síntomas. Es relativamente fácil identificar este fenómeno, si los dedos cambian de color con la exposición al frío, especialmente si se quedan pálidos, con una sensación de hormigueo o acorchamiento, debemos sospechar un fenómeno de Raynaud, indica Carreira. Así, añade, lo más frecuente es que los dedos se pongan, en primer lugar pálidos, fase isquémica o de falta de riego, luego morados o azules, fase cianótica, y finalmente rojos, fase de reperfusión. Según explica Muñoz Ortego, como en las manos y en los pies, normalmente los vasos son pequeños, el cierre del vaso, vasoespasmo, hace muy difícil la llegada de sangre a estas zonas y la oxigenación de la piel, de ahí el cambio de coloración y posterior dolor en las extremidades. Prevención. Según los expertos, no hay una forma de prevenir completamente el Raynaud. Aunque es cierto que se pueden adoptar medidas como la protección del frío, evitar los cambios bruscos de temperatura, eliminar el tabaco y evitar el estrés, informa la experta de la SER. Tipos. Existe el Raynaud primario, no asociado a ninguna enfermedad, y el secundario, asociado a enfermedades autoinmunes sistémicas, explica Carreira. Clínicamente son muy similares, aunque existen algunas diferencias,
el Raynaud primario suele aparecer desde la infancia o la adolescencia, mientras que el secundario aparece de forma más o menos brusca en la edad adulta, se asocia a otros síntomas, y suele ser más grave, ya que muchas veces se acompaña de formación de úlceras muy dolorosas en los pulpejos de los dedos. Tal y como recogen los autores del documento Síndrome de Raynaud, Etiología y Manejo, recogido en la revista Reumatología Clínica y entre los que se encuentra Carrería, con frecuencia, esta enfermedad se asocia a enfermedades reumáticas y aparece en más del 90% de los pacientes con esclerosis sistémica. Además, según los autores, también pueden aparecer en pacientes con otras patologías como el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis o polimiositis y artritis reumatoide. Diagnóstico. Para hacer un correcto diagnóstico del fenómeno de Raynaud puede ser suficiente una adecuada entrevista con el paciente con respuesta positiva a las siguientes preguntas. ¿Sus dedos son especialmente sensibles al frío? ¿Cambian de color cuando se exponen al frío? ¿Se vuelven blancos o azules? En opinión de los autores del documento antes mencionado, no suelen ser necesarias pruebas de provocación ni técnicas complicadas para su diagnóstico. Lo que sí puede ser necesario para su estudio, según Carreira, es una historia clínica detallada y un examen físico completo, una capilaroscopia, una prueba inocua, no dolorosa, que consiste en visualizar los capilares de la cutícula de las uñas. En el Raynaud secundario a enfermedades autoinmunes sistémicas como la esclerodermia, los capilares tienen alteraciones características, que apoyan el diagnóstico. Por el contrario, en el Raynaud primario los capilares son normales. Un análisis completo que incluya la determinación de anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos son característicos de las enfermedades autoinmunes sistémicas, y, aunque no nos dan nunca un diagnóstico de certeza, sí apoyan el diagnóstico de Raynaud secundario. Una historia clínica detallada y un examen físico completo. Una capilaroscopia, una prueba inocua, no dolorosa, que consiste en visualizar los capilares de la cutícula de las uñas. En el Raynaud secundario a enfermedades autoinmunes sistémicas como la esclerodermia los capilares tienen alteraciones características, que apoyan el diagnóstico. Por el contrario, en el Raynaud primario los capilares son normales. Un análisis completo que incluya la determinación de anticuerpos antinucleares. Estos anticuerpos son característicos de las enfermedades autoinmunes sistémicas, y, aunque no nos dan nunca un diagnóstico de certeza, sí apoyan el diagnóstico de Raynaud secundario. Si estas pruebas son negativas, es probable que se trate de un fenómeno de Raynaud primario. Si por el contrario, la capilaroscopia es patológica y los anticuerpos son positivos, es muy probable que el paciente presente una enfermedad sistémica, por lo que se deberá hacer un estudio y un seguimiento adecuados. Tratamientos. El fenómeno de Raynaud no tiene curación. El mejor tratamiento es protegerse del frío, evitar el estrés y eliminar el tabaco, señala Carreira. Además, también es recomendable evitar el uso de fármacos o sustancias que puedan producir vasoconstricción, como los bloqueadores beta, el interferón, los agonistas serotoninérgicos, los alcaloides, la cocaína, la cafeína o la nicotina, tal y como apuntan los autores del documento Síndrome de Raynaud, Etiología y Manejo. Además de esto, es posible paliar los efectos del Raynaud con medicamentos que producen dilatación en las arteriolas que llevan la sangre a los dedos, llamados vasodilatadores, señala. Así, los más frecuentes son los bloqueantes de los canales del calcio, como nifedipino o amlodipino. Estos vasodilatadores pueden mejorar el Raynaud, aunque raramente lo eliminan completamente, lamenta Carreira. El nifedipino es el antagonista del calcio mejor estudiado. Se usa normalmente a dosis de entre 10 y 30 miligramos, 3 veces al día. Es importante saber que pueden tener efectos secundarios no deseables, como la disminución de la tensión arterial, que puede acompañarse de mareo o cefalea. Por eso, según la experta de la SER, el tratamiento debe reservarse para situaciones de mayor gravedad. Por otra parte, como recogen los expertos, las prostaglandinas son ampliamente usadas como tratamiento de segunda línea,
principalmente en los casos graves que no responden al tratamiento vasodilatador habitual con antagonistas del calcio. La buena noticia es que el pronóstico del Raynaud primario es bueno, sin mortalidad y con pocas complicaciones, indica Muñoz Ortego. En el caso del secundario, este dependerá de la causa que lo provoca y de la intensidad de la isquemia y de los tratamientos que se apliquen para mejorar el flujo sanguíneo. Otros datos. El fenómeno de Raynaud primario aparece con cierta frecuencia en mujeres jóvenes, especialmente si son delgadas o han perdido peso de forma importante. Es muy frecuente en las personas que sufren de anorexia nerviosa, informa Carreira. Por otra parte, el secundario aparece en las pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente la esclerodermia, o esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren y las miopatías inflamatorias. También, puede ser secundario a algunos medicamentos, como los ergotamínicos o los betabloqueantes.